Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 104. ¿Qué es esto? No me habrás olvidado, ¿verdad, Corzo? Ha pasado una eternidad. La persona de pie en el tenue pasillo habló en tono alegre, extendiendo una mano. Era alguien a quien no había visto en mucho tiempo, mi antiguo superior del escuadrón, con una máscara de tejón. Supervisor. Era inconfundible. El supervisor Park Min-seon. Alguien que había sido casi como un mentor para mí. Su comportamiento era tan claro y distintivo como lo había sido cuando trabajábamos juntos. Rápidamente, le estreché la mano y pregunté. ¿Se ha recuperado? Estoy mucho mejor. He empezado algunas actividades de rehabilitación, y la vida diaria no ha sido un gran problema últimamente. ¿No es así, sargento? Sí, bueno, más o menos. Uf. No esperaba encontrarme con él así. Verlo en buenas condiciones me conmovió, fue casi emotivo. Mi tono se animó naturalmente. En ese caso, supervisor Park Min-seon. Llámame, Tejón. Es que, escuchar mi nombre todavía me provoca algunos problemas. Está bien. Cerré la boca. Estaba a punto de preguntarle si estaba en condiciones de volver al trabajo, pero ahora no era necesario. Mirando de cerca, aunque sonreía alegremente, el rostro del supervisor Park Min-seon parecía pálido e inquieto. Las partes de su rostro no ocultas por la máscara, como sus mejillas y el área alrededor de sus ojos, se veían un poco hundidas. Oh, cielos, el compañero de hoy no parece estar en óptimas condiciones. Cierto. Parece que todavía se está recuperando. ¿Está realmente bien asignar a alguien en su estado a una tarea disciplinaria junto a mí? Vamos, Corzo, terminemos con esto para que puedas descansar. Sí. Pero como alguien que estaba siendo disciplinado, no estaba en posición de sugerirle a mi compañero una tarea diferente. Le agradecí al sargento de seguridad que nos había guiado, luego seguí al supervisor Park Min-seon, que ya llevaba su uniforme de limpieza. Ah, espera un segundo. Sí. Toma esto. El sargento de seguridad me detuvo y, después de dejar con cuidado la caja de donas que había estado sujetando, sacó algo de su bolsillo. 2 walkie-talkies gastados. Si sucede algo peligroso, llámame. Estoy de turno de noche hoy. Esos se conectan directamente contigo, Jai. El sargento asintió. Sentí 2 emociones conflictivas simultáneamente. Así que esto podría ser realmente peligroso, y, gracias a Dios por esto. Gracias. De nada. En voz baja, casi como una ocurrencia tardía, el sargento añadió algo. Miró al supervisor Park Min-seon, hablando tan suavemente que no lo alcanzaría. Ten cuidado. Mis manos se enfriaron. Logré asentir y le entregué uno de los walkie-talkies al supervisor Park Min-seon. Luego comenzamos a caminar por el pasillo subterráneo, dirigiéndonos hacia el área de almacenamiento del equipo de seguridad. Paso, 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 paso. Corzo. Sí. Oh, lo siento, te asusté. No, está bien. Uf, eso es un alivio. El supervisor Park Min-seon, caminando a mi lado, se quedó en silencio por un momento. Su voz sonaba ligeramente temblorosa. Ha pasado un tiempo desde que hablé con alguien fuera del equipo de seguridad. ¿Te dije algo raro? Fue incómodo. No, supervisor. Sigue siendo tan usted mismo como siempre. Espera un segundo, eso no es un insulto, ¿verdad? Bueno, ¿quién sabe? No puede ser, Corzo, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué es esto? El ascenso te dio confianza. El tono alegre de la conversación alivió parte de la tensión. ¿Puedo preguntar cómo has estado últimamente? Por supuesto. He estado aquí todo el tiempo, justo aquí. Murmuró rápidamente, casi como si escupiera las palabras. No sabía que este lugar tenía una sala de tratamiento, o una instalación de entrenamiento, o, otros lugares realmente extraños, seriamente extraños.
En realidad, es parte del área restringida del equipo de seguridad, así que no debería decir demasiado. Maldita sea. En ese caso, no hay necesidad de dar más detalles. Podemos hablar de otra cosa. Es seriamente extraño por qué este sótano es tan profundo, ¿sabes? Solía preguntarme por qué nuestra compañía no construía un estacionamiento subterráneo y en su sitio usaba una torre de estacionamiento separada. Pero ahora lo entiendo. Este sótano es tan profundo y extraño que necesito volver a donde trabajaba originalmente. Supervisor Tejón. Se detuvo en seco y exhaló lentamente. Lo siento. Hablemos de otra cosa, ¿te parece? Sí. Hagamos eso. Empecé a divagar sobre lo que se me venía a la mente. Programas de moda recientes, temas aleatorios, cualquier cosa para llenar el silencio. Tener a Brown alimentándome con material lo hizo mucho más fácil. Oh, yo también lo he visto. Fue divertido. Afortunadamente, parecía que los servicios de Internet y los servicios de streaming eran accesibles, y la conversación fluía sin problemas. Pero mi espalda estaba empapada en sudor frío. Esto no es bueno. Permanecer en este espacio sellado, subterráneo, masivo y sin ventanas, durante demasiado tiempo, parecía que podía volver loco a cualquiera, sin importar cuán estable uno fuera. Especialmente porque el supervisor Park Min-seon podría tener un familiar enfermo. Tengo un familiar en el hospital. Espero que alguien pueda visitarla después de esta filmación. Sí, es posible. No pude mencionarlo directamente, así que intenté un enfoque más indirecto. Tienes que quedarte aquí abajo permanentemente. No. Dijeron que una vez que me recupere más allá de cierto punto, puedo ser reasignado o renunciar por completo e irme. Uf. Parece que incluso el equipo de seguridad puede salir o moverse libremente por la noche. Eso fue un alivio. Oh, ya estamos aquí. Finalmente, la ubicación para el trabajo de hoy apareció ante nosotros. Almacén del equipo de seguridad. Vaya. Se ve aún más intimidante de noche. Tragué saliva con dificultad mientras me paraba frente a la puerta de hierro. Entonces, una voz fría resonó desde mi bolsillo. Oh, este es un lugar miserable. Ah, cierto. Este era el lugar donde Brown casi había sido destruido y desechado. Brown, si no te gusta, siempre podrías quedarte en casa la próxima vez. Estoy bastante bien. Es la marca de un profesional que no proyecta la incomodidad personal en su entorno de trabajo. Sin embargo, amigo. La voz de Brown bajó. Siento que podría deprimirme aquí. Por favor, haz tu mejor esfuerzo para entretenerme. Haré mi mejor esfuerzo. Esto es tan difícil, señor anfitrión. Ah, cierto. Aquí. Interrumpiendo mi tormento interno, el supervisor Park Min-seon sacó algo del bolsillo de su uniforme naranja y me lo entregó. Era un trozo de papel, como una fotocopia de notas manuscritas. Aquí, esta es una hoja de consejos de trabajo que ha estado circulando entre el equipo de seguridad. Pensé que sería bueno que la leyeras, así que la traje. Oh, gracias. Consejos de trabajo. Rápidamente hojeé el papel. Consejos para el turno de limpieza nocturno. Hola. Si estás leyendo esto, significa que has tenido la mala suerte de quedarte con el turno de limpieza nocturno. Sí, así es. El área del equipo de seguridad está llena de locos y contaminación, y entrar allí de noche en parejas es una forma segura de tener experiencias extrañas. Pero no te preocupes demasiado. Si sigues estos útiles consejos que he escrito, superarás esto sin mayores problemas. Espera. Esto sonaba exactamente como la configuración de una de esas creepypastas de lugares de trabajo. Ya sabes, del tipo en el que aceptas un trabajo de seguridad nocturna o de niñera bien pagado y te entregan extrañas reglas de trabajo que debes seguir para sobrevivir. Varios juegos de terror independientes basados en los registros de exploración oscura aparecieron instantáneamente en mi cabeza. Esto es aún más aterrador. Tragué la saliva nerviosamente y leí apresuradamente la siguiente parte. En cierto modo, vale la pena, ¿verdad? Te pagan extra por esto. Ya sea que lo hagas por dinero, puntos o equipo nostálgico, solo piensa en la recompensa y sigue adelante. Si estás haciendo esto como una acción disciplinaria,
Buena suerte. Espero que seas del equipo de exploración de campo. Sí, ese soy yo. Apretando los dientes, hojeé rápidamente el resto de los consejos. La limpieza estaba a punto de comenzar. Aplastar. Trapeé el suelo del almacén. No estaba excesivamente sucio, pero había manchas extrañas y coloridas, pegadas en algunos lugares. Si el trapeador se ensucia, enjuágalo inmediatamente. Es mejor así. La solución de limpieza es fuerte, así que solo necesita unos pocos enjuagues. Fácil, ¿verdad? Extrañamente reconfortante. Afortunadamente, aproximadamente la mitad de las luces del almacén estaban encendidas, aunque no era tan brillante como durante el día. Era lo justo para limpiar sin hacer demasiadas dificultades. Incluso puedo leer los avisos. Miré brevemente un letrero que decía, la serie Nostalgia, siempre buscando ser comprada /diagonal para más detalles. Visité el mostrador, antes de volver a concentrarme en el suelo. Corzo, si encuentras algo extraño, no lo toques. Solo limpia a su alrededor. Sí. Aplastar. Ha hecho esto antes, supervisor. Es mi primera vez limpiando, pero he hecho otros trabajos del equipo de seguridad. El supervisor Park Min-seon sonrió. Su voz contenía un toque de ansiosa anticipación. Si paso esta etapa, creo que me considerarán lo suficientemente recuperado como para transferirme al equipo de seguridad. Eso es un alivio. Pregunté con cautela. ¿Qué hay de continuar el tratamiento y regresar al equipo de exploración de campo? Ja. ¿Crees que sería una buena idea? Lo intentaré. La conversación se sintió optimista. Y así, continuamos diligentemente la limpieza con un enfoque mecánico. Esto es más fácil de lo que pensaba. Aparte del agotamiento por trabajar hasta tarde, todo era manejable. Los consejos de limpieza eran sorprendentemente claros. Pase lo que pase, mantén la calma y simplemente limpia. Siempre ocurren cosas extrañas por la noche en el área del equipo de seguridad, pero el almacén no es tan malo comparado con otros lugares. Entendido. Esta era prácticamente la regla principal. Pase lo que pase, no reacciones y concéntrate solo en limpiar. Vamos a resolver esto. La limpieza en el área frontal del almacén terminó rápidamente. Como el espacio no era tan grande, fregar la mugre del suelo tomó aproximadamente 1 hora. Hemos limpiado la mitad del área asignada para hoy. Ahora, lo que queda es. Tanto el supervisor como yo giramos la cabeza al mismo tiempo. Por allá. Una de las 3 puertas que conducen al área de aislamiento. Aislamiento B. Ese es el desagradable pasillo del que salió la última vez, señor Corzo. Correcto. De todos los lugares, ahora teníamos que entrar al pasillo donde se encontraban las salas de aislamiento, incluida aquella en la que yo había estado atrapado. 3. Mientras limpias, no abras ninguna puerta de las salas de aislamiento. Es decir, si eres empleado de la empresa, ya deberías saber esto, pero, por si acaso, lo estoy escribiendo. 4. Permítanme enfatizar de nuevo. Ignoren cualquier sonido que provenga de las salas de aislamiento. No respondan. Incluso si alguien suplica ayuda o afirma ser su familia o un amigo, nunca es cierto. No abras ninguna de esas puertas. Creaak. Abrimos la puerta de la zona de aislamiento y la cerramos rápidamente detrás de nosotros. Un pasillo gris se extendía ante nosotros, flanqueado por filas de puertas de acero que conducían a las salas de aislamiento. Esto es una locura. El hecho de que no pudiéramos dejar la puerta abierta para ventilar lo hacía aún más inquietante. Tragué saliva y seguí fregando el suelo. Los sonidos que había escuchado al salir de esta zona la última vez resonaron débilmente por el pasillo silencioso. Ji. Ayúdame, por favor, ayúdame. No debería estar aquí, no soy humano. Ji. Si me voy, debo morir. ¿En serio? Esto era enloquecedor. Hice ruidos fuertes deliberadamente mientras enjuagaba el trapeador, con la esperanza de ahogar los inquietantes sonidos. Entonces, sucedió. El supervisor Park Min-seon dejó de trapear, levantando la cabeza de repente. Miró fijamente,
a una de las puertas de la sala de aislamiento herméticamente cerradas. Sala de aislamiento B14. Corzo. Maldita sea. Corzo, escucho la voz del jefe de sección desde allí. No, no la escuchas. Pero, la escucho. No, no la escuchas. Sigamos limpiando, supervisor Tejón. Ah, está bien. 5. Si tu compañero empieza a decir cosas locas, déjalo y corre. ¿Entendido? No intentes ayudarlo, o tú también morirás. Novatos del equipo de seguridad, tomen esto en serio. ¿Es esto realmente lo correcto? Aplastar, aplastar. Mientras trapeaba el suelo, una extraña sensación me invadió. Inquietud. Esto era diferente de las otras exploraciones de la oscuridad por las que había pasado. No había manuales, entradas de wiki o análisis de patrones de escape en los que confiar, solo el consejo de un veterano anónimo. Aquí estaba yo, limpiando toda la noche en un lugar espeluznante, sin ninguna información concreta. Realmente sentí que estaba haciendo un trabajo a tiempo parcial extraño en un lugar espeluznante, sin la preparación adecuada. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Paso, paso. Corzo, ten cuidado. Rápidamente, me hice a un lado. Al final del pasillo gris de aislamiento, alguien se acercaba. Paso, paso. Una persona con un uniforme negro del personal de la instalación. Nos hicieron un ligero asentimiento al pasar junto a nosotros y luego hablaron. Oh, ustedes son el personal de limpieza de esta noche. Su tono era casual. ¡Qué alivio! Mientras el supervisor y yo asentíamos, el miembro del personal añadió rápidamente con un tono ligeramente incómodo. Soy el oficial de patrulla nocturna de esta noche. A veces, el personal de limpieza se asusta, así que quería avisarles. 7. Ocasionalmente, podrías encontrarte con un oficial de patrulla nocturna. Agradecerán si les das una botella de agua. Si tienes una, compártela. Siempre es mejor mantener un buen ambiente cuando se trabaja juntos por la noche. Hola, ¿le gustaría una botella de agua? Oh, lo agradecería mucho. Ante la sutil señal del supervisor Park Min-seon, le entregué una de las botellas de agua que nos habían suministrado al oficial de patrulla. El oficial la tomó y la bebió de inmediato. Bueno, entonces, nos vemos. Con la botella aún en los labios, el oficial regresó por el pasillo de aislamiento hacia el almacén. Por cierto, el equipo de seguridad de esta empresa no tiene puestos como oficial de patrulla. Recuerda, no hagas preguntas innecesarias. Mi garganta sigue secándose. Desde la distancia, pude ver la palabra laboratorio, apenas estampada en la parte trasera del uniforme del llamado oficial de patrulla. Paso, paso, trago. El sonido de los pasos y la deglución desapareció, como si la oscuridad lo hubiera tragado, en el momento en que el oficial dobló la esquina del pasillo. Ja. Realmente siento que me he metido en una película de terror. Susurró. Reanudé el trapeado, tratando de distraerme charlando con Brown o hablando casualmente con el supervisor Park Min-seon, todo mientras hacía lo posible por ignorar los ruidos espeluznantes que venían de las salas de aislamiento. Finalmente, casi habíamos terminado de limpiar el pasillo. Intercambiando miradas de alivio, el supervisor y yo nos sonreímos. Terminemos esto y salgamos. Suena bien. Creo que terminamos bastante rápido. Oh, espera. Recordando algo de repente, el supervisor Park Min-seon rebuscó en su bolsillo y sacó otro trozo de papel. Se supone que esto es un consejo para más tarde en la noche. Me dijeron que lo leyera un poco después de que comenzara el turno, así que pensé que tú también deberías tenerlo. Oh, gracias. ¿Qué más podría pasar? Menos mal que casi terminamos. Ahogué un grito mental mientras leía el consejo apresuradamente. Pero entonces... 11A. Es hora de decirte esto. A estas alturas, probablemente han pasado unas 3 horas desde que empezaste a limpiar, ¿verdad? Alrededor de esta hora, empezarás a escuchar una voz loca que viene de la sala de aislamiento B14. Espera un segundo. Supervisor, son alrededor de las 3 de la madrugada ahora, ¿verdad? Sí, es más o menos esa hora. Hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí,
Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Ambos giramos la cabeza. Sala de aislamiento B14. ¿Quieres que te diga cómo salir de aquí? ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo devolver la vida a los muertos? ¿Quieres saber los secretos de esta compañía? Solo acércate un poco más, y te diré la verdad sobre el mundo. Quería correr. Quería abrir la puerta de golpe y correr hacia el almacén, dejar este lugar atrás, decirle al líder del equipo de seguridad, renuncio, entregar los dulces nostalgia restantes al supervisor Park, y no volver nunca más. Pero no pude. Así que, en cambio, me concentré en leer el consejo. ¿Ireum Nim? Empezará a llamarte con algo raro y a balbucear sobre la felicidad y tonterías así. Solo grítale, maldícelo si tienes que hacerlo, y se callará. Si no quieres maldecir, solo dile que se pierda. Realmente no quería. Pero para decirle que se perdiera, abrí la boca. Espera un segundo. Corzo. Solo un momento. Saqué la primera hoja del consejo que me habían dado antes. Allí, decía claramente. 4. Permítanme enfatizar de nuevo. Ignoren cualquier sonido que provenga de las salas de aislamiento. No respondan. Los consejos 4 y 11 se contradecían directamente. ¿Cuál se supone que debo seguir? Las reglas contradictorias a menudo aparecen en este tipo de historias de terror en el lugar de trabajo, pero generalmente no hay una respuesta definitiva sobre cuál es la correcta. ¿Era que las reglas cambiaban con el tiempo? ¿O la segunda hoja en sí estaba defectuosa? ¿O tal vez? Corzo. El supervisor Park Min-seon me empujó hacia atrás. Algo no está bien. ¿Era que las reglas cambiaban con el tiempo? ¿O la segunda hoja en sí estaba defectuosa? ¿O tal vez? Corzo. El supervisor Park Min-seon me empujó hacia atrás. Algo no está bien.